¿Qué tal te parece la AI generando vídeos y música mediocre? Como mímico es bastante interesante, ¿verdad? Eso ha sido lo único que me ha llamado la atención del AI boom. Sí, es lo que se llama el slop. ¿Cómo se podría traducir slop? Fíjate, es una buena pregunta. Déjame ver mi diccionario, un segundo. Ah, porquería, lo traduzco como porquería. La porquería de la inteligencia artificial sí son todos estos vídeos que pasan, están saliendo por miles todos los días. Eh, que ayer precisamente, no, el sábado, eh, en, en Last Week Tonight, John Oliver lo analizaba precisamente la porquería de la inteligencia artificial, porque deja menos dinero del que parece, entonces pues, le deja dinero a gente que la está usando en países donde el poco dinero que deja pues, le resulta atractivo. Pero siento que nos vamos a hartar de ello rápidamente. Cuando algo parece inteligencia artificial, lo sabes, es evidente, no solo porque cada vez es mejor, ya por ejemplo, muchos controlaron lo de los 6 dedos, ¿no? O 7. Pero no solo porque cada vez tiene más calidad y se parece más a la realidad, sino porque lo que presenta es irreal, ¿no? Entonces el problema es todas las personas que no están alfabetizadas en inteligencia artificial y que se empiezan a creer que lo que están viendo es real. Y hay casos, ya viste este gatito, eso es falso. ¿Cómo no me digas que es falso? Pues sí, fíjate, es falsísimo. Y que se utilizan para engañar personas mayores a personas ignorantes, personas que no tienen un conocimiento más profundo de lo que les aparece en su teléfono, sobre todo aquellos que no tienen ni siquiera ordenador, computadora. Ese es el peligro de esa inteligencia artificial, ¿no? Que engaña a la gente y la lleva en muchos momentos a gastar, a poner dinero y a creerse cosas que les resultan dañinas en última instancia. Es lo preocupante, pero no le veo yo mayor futuro. La banda esta que salió de inteligencia artificial, a ver, Rick Beato, que sabe una pila de música, en 2 segundos dijo esto es de inteligencia artificial. Phil de Wings of Pegasus, estoy hablando de 2 de los grandes personajes de música que hay que seguir en YouTube, Phil de Wings of Pegasus y Rick Beato. Phil hizo el análisis formal de la banda esta de inteligencia artificial que sacaron y de inmediato dijo esto es un resultado que no puedes obtener en la realidad, entonces es un resultado que vas a obtener por inteligencia artificial. Era muy fácil.